Las predicciones astrológicas evidentemente son unas energías que están ahí arriba. Nosotros hacemos de contacto y se canalizan hacia un área determinado. Información es poder, paz y tranquilidad. Tenemos dos destinos. Tenemos el destino virtuoso y el destino inconsciente. Todos al final no seríamos quienes somos hoy en día sin esos supuestos errores, ¿no? Es decir, todo al final nos enriquece. Echarle la culpa o responsabilizar al sistema lo veo un poco el camino fácil, ¿no? Siempre tenemos el poder de elección, porque cuando te cambias a ti, cambia todo tu entorno y tu realidad. No hay que confundir enemigos reconocidos, que son los que están descritos en la casa 8, con los enemigos ocultos, ¿no? Es decir, enemigos ocultos nos hablan precisamente de personas en las que confiamos. Corren malos tiempos para Trump y para Estados Unidos. Hola familia, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenos días o buenas noches, depende del horario que nos veáis. Estamos aquí de nuevo con una entrega más, hoy sobre un tema apasionante, con una excelente profesional en el mundo de la astrología, experta en revolución solar. Ella es astróloga, hace sanación del niño interior, es mentora espiritual, terapeuta en biodescodificación y muchas más cosas en su carrera profesional. Bienvenida, Mónica, a Nueva Manera Televisión. Hola, un placer estar aquí contigo. Tú tienes el conocimiento previo antes que la persona porque te dedicas a la astrología, entre otras cosas, sí. Y te dedicas mucho a hacer la carta astral y revolución solar de las personas. Sí, sobre todo me centro más o recomiendo más a mis clientes hacerse la revolución solar, puesto que las cartas astrales por supuesto que son magníficas, pero desde mi parecer son más informativas, más descriptivas. Nos identifican cuáles son nuestros puntos fuertes, cuál es nuestra caída también, que es donde tenemos que tener cuidado, cuál es nuestra vocación o esta orientación vital donde podemos tener más éxito. Entonces, en este sentido sí que es verdad que las cartas astrológicas son magníficas. Pero yo me declaro una adicta a las revoluciones solares, puesto que son unas predicciones anuales que nos dan una predicción 12 meses por adelantado de todos los retos a los que nos tenemos que enfrentar, los karmas con los que tenemos que lidiar, que evidentemente cambian un poquito cada año, y sobre todo nos presentan los acontecimientos que están descritos en los astros, por los que, digamos, a los que les tenemos que hacer frente, ¿no? Siempre digo que no nos hace daño lo que es conocido, ¿no? Nos hacen daño precisamente estas cositas que nos pillan por sorpresa. Entonces, si sabemos canalizar bien estas energías que sí o sí tienen que pasar a través de nosotros, ¿no? La astrología tiene eso, ¿no? Marca mucho, ¿no? Sí, es decir, las predicciones astrológicas evidentemente son unas energías que están ahí arriba y no, tienen que tomar tierra, es decir, nosotros hacemos de contacto y se canalizan hacia un área determinado. Si son aspectos de tensión, no digo negativos, porque los aspectos negativos en astrología no existen. Existen aspectos de tensión, de fuerza, aspectos que nos exigen, ¿no? Un comportamiento determinado. Si sabemos canalizarlo bien, los resultados son excelentes. Es como un karma benéfico multiplicado por 1000. ¿La información es poder, Martina, siempre? Sí, siempre. Sí, porque es lo que nos marca, nos aporta paz, ¿no? Fíjate que en los tiempos de hoy vivimos mucho malestar social, vayamos por donde vayamos en la calle, en los medios de comunicación, hay mucho impulso negativo donde quizás nos pueda desconectar de nuestro ser, y la astrología nos conecta con ese poder interior, con la confianza, con uno mismo también. Entonces, sí, información es poder, paz y tranquilidad. Amigos, Mónica nos ha traído una revolución solar, que la vamos a ver aquí en pantalla, de una figura muy mediática que está en boca de todos y de todas ahora mismo, que es Donald Trump, pero lo vamos a ver después de unos minutos, porque antes le quiero preguntar por el destino a Mónica, que tú lo ves mucho en una revolución solar. ¿Ese destino está tan marcado que no se puede modificar, Mónica? No, es decir, tenemos dos destinos. Tenemos el destino virtuoso y el destino inconsciente.
cuando nacemos, evidentemente, sí que tenemos ese destino impreso en los astros. Muchas veces decimos, ay, ojalá la vida viniera con un manual, ¿no? Pues ese manual existe. Si vivimos la vida de forma inconsciente, si no tenemos en cuenta estas energías o simplemente las desconocemos, evidentemente la vida nos lleva por ese destino inconsciente que al mismo tiempo es el camino fácil, ¿no? Es el camino que dices, bueno, no salgo de mi zona de confort, no me esfuerzo, no lucho contra mis propias limitaciones. Ese es el destino, digamos, inconsciente que a la larga sí que es verdad que nos da mucha insatisfacción, mucho dolor, muchas crisis personales, incluso depresiones, ¿no? Y luego tenemos el destino virtuoso, que es el que nos exige salir constantemente de nuestra zona de confort, enfrentarnos a nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestro propio ego. Y ese destino a la larga al final nos da unos resultados, unas consecuencias, ¿no?, de nuestras elecciones magníficas, porque nos sentimos realizados. Y vivos, ¿no? Sí, y vivos, sobre hay que todo, sentirse sí, vivos en esta vida, ¿no? Vivos, contentos, felices. Yo siempre digo que lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes es la satisfacción, ¿no? Es decir, me salgan las cosas como me salgan, ser feliz de lo que he hecho o de lo que he probado también hacer. Y aprender de esos errores, ¿no? No existen los errores. O que tú lo puedes vivir como errores, ¿no? Exactamente, no existen los errores, existen aprendizajes, experiencias, es decir, todos al final no seríamos quienes somos hoy en día sin esos supuestos errores, ¿no? Es decir, todo al final nos enriquece. Entonces, ¿existe el destino? Sí, pero también podemos modificarlo y podemos cambiarlo mediante la toma de estas decisiones, que para ello, por supuesto, las revoluciones solares son una herramienta magnífica porque nos marcan a corto plazo todo lo que, digamos, podremos cambiar y está al alcance de nosotros mismos, ¿no? Lo cual también aumenta nuestra sensación de autoconfianza, seguridad interior, satisfacción. Así que hay que salir al mundo, no quedarse en el sofá viendo las series, Mónica, ¿no? Y salir y expresarte, sí, ¿no? Expresarse, sí. Fíjate que todas las personas tenemos como unos talentos, como unos dones. Muchas personas sí que se atreven, ¿no?, a expresarlos y mostrarlos al mundo, y otras personas precisamente es eso, no confían en sí mismas, no saben cómo hacerlo, ceden un poquito hacia a esos miedos que tienen interiores y se quedan en casita. Y nos sentimos pequeños. Se sienten, ¿no?, pequeños, insatisfechos y tristes. Es decir, yo pienso que la sociedad está un poquito cada vez más triste, un poquito en ese sentido, por eso, porque no sale a comerse el mundo. Bueno, el sistema se ha encargado también parte, ¿no? El sistema se ha encargado de cierta manera, ¿no?, en hacernos sentir pequeños, poco valiosos, ¿no? Porque nos quiere de otra forma la sociedad, sí, pero ¿no? ese es el trabajo del sistema y desde siempre lo ha sido. Y seguirá. Y seguirá. Y ahora más que nunca. Exactamente. ¿No? Ese es el trabajo del sistema y nosotros tenemos nuestro propio trabajo, es decir, somos un universo independiente, muchos universos o multiversos conectados entre sí a nivel energético, a nivel astrológico y, bueno, y en la vida. Entonces, claro, echarle la culpa o responsabilizar al sistema lo veo un poco el camino fácil, ¿no? Es decir, siempre tenemos el poder de elección. Siempre elegimos el quedarnos en el sofá, el confiar en nosotros mismos, salir de las zonas de limitación. Como decía Gandhi, sé el cambio, ¿no? Empieza por ti, que quieres ver en el mundo, ¿no? No cambiar el mundo tú, sino cambiarte a ti. Exactamente, porque cuando te cambias a ti, cambia todo tu entorno y tu realidad. Entonces, las revoluciones solares, pues eso, ofrecen estas herramientas a corto plazo. La revolución se tiene que hacer antes de cumplir años, y así podemos ver un año entero. Es decir, si yo cumplo en el mes de julio, hacerlo, por ejemplo, a principios de julio, y me durará de julio 2025 a julio 2026, sí, un año entero. Correcto. Porque si lo hacemos en diciembre, en mi caso, solo me podrías decir 6 meses. Correcto. Podrías visionar solo 6 meses.
Es decir, ahora mismo, si quisiera hacértela ahora mismo, sería hasta el día de tu cumpleaños. Que es poquito tiempo. Claro, sería lo que suelo también hacer o ofrecer a algunos clientes que me lo piden bastante, es realizarles varias revoluciones solares por adelantado. Por ejemplo, sobre todo empresarios que se quieren seguir dedicando más a su carrera profesional más que a la familiar, que aquí no se juzga, es decir, todo está correcto. Sí que me piden la revolución solar por adelantado para ver dónde podrían cumplir los años para fomentar esta carrera profesional, ¿no? Cumplir los años, el día que tú cumples, estar en un sitio determinado del mundo. Correcto. Es verdad que según donde estemos en ese momento en el que la conjunción del Sol se produce, esa energía es la que queda impresa. Entonces, claro, no es lo mismo cumplir los años en Alemania que cumplir los años en París, que irte a Japón o estar en Barcelona. Es decir, que aconsejas que el día de nuestro cumpleaños no estemos en nuestra casa habitual de cada día. No tiene nada que ver. Depende de las energías que se quedan marcadas en ese momento. Hay veces que sí que nos sale muy bien la posición del Sol, ¿no? En este caso se mira sobre todo la posición del Sol, donde ilumina el área que se quedará impreso durante los siguientes 12 meses. Entonces, a veces sí que conviene estar en la ciudad natal. Hay otras personas que pues, necesitan desplazarse para tener una energía más benéfica. De hecho, a mí me ha pasado este año, ¿no? Yo acabo, gracias a Dios, de terminar un ciclo con el Sol en la casa 12. Es un ciclo que hay que saber llevarlo muy bien. Y viendo mis revoluciones solares por adelantado, claro, yo veía que, por ejemplo, en la casa de mis padres, pues volvía a tener ese Sol en la casa 12, ¿no? Y entonces dije, pues no, estas tierras no las... No voy a esa casa no voy a cumplir pisarlas, años, ¿no? sí. Es decir, se puede programar un poquito a nivel energético tu vida por adelantado. Es decir, que yo puedo tener una revolución del año 2029. Correcto. La puedes hacer para el año 2029 y ver qué sucederá en el 2029. Correcto. Yo, por ejemplo... Y qué aspectos tengo a favor, ¿no? Y qué aspectos tengo en contra, ¿no? Eso está muy bien. Correcto. Con tanta anticipación, ¿no? Correcto, es decir, imagínate que en el año 2029 tienes un proyecto que quieres impulsar y entonces pues te diría, según los astros, pues mira, es mejor que pases el cumpleaños en Galicia, sobre todo estar a esta hora determinada en Galicia, porque te beneficia más que estando en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona. Wow. O igual te mando a Suecia, pero Ya. según los astros, pero sí, se puede hacer. Interesante esto, ¿eh? Con tanta antelación saber, ¿no? Sí. Conocer. Son herramientas, es ese librito, el manual de vida, ¿no? Que llevamos. Que es un obsequio del universo, de Dios, maravilloso. Mónica, ahora sí me gustaría mostrar aquí en pantalla la revolución solar de Donald Trump, que está muy en boca de toda la humanidad ahora mismo, todo el mundo entero, ¿no? Lo que está sucediendo. Aquí vemos a él en un discurso y ahora vamos a ver la revolución solar, que la tenemos aquí en pantalla. Vale. ¿Qué podemos decir de Donald Trump Vale. Yo cuando con esta revolución? Con esta revolución. Cuando analizo las revoluciones solares, en lo primero que me fijo es en el ascendente y en la posición del Sol, ¿no? Que es lo que te había comentado hace un segundito. Sí. Aquí vemos que Donald Trump tiene el Sol hasta 14 de junio de este año. Lo tiene en la casa 12, que es una casa, como te decía, muy complicada de llevar, puesto que la posición del Sol nos ilumina el área donde cae, ¿no? Esas casas astrológicas. La casa 12 es la casa de los enemigos ocultos, la casa del subconsciente, la casa de todo lo que no se ve, de muchas depresiones, mucho malestar y mucha incomodidad. Es decir, es muy beneficioso, o sería muy beneficioso, para personas que trabajan la astrología, el tarot. No obstante, el malestar emocional y psicológico es muy difícil evadirlo. Entonces, bueno, aquí vemos que Donald Trump este año tiene el Sol en la casa 12 en el signo de Géminis, tiene Mercurio y Venus también en la casa 12 junto con Júpiter. Y Júpiter es un poco lo que lo salva. Ahora te cuento.
El Sol se encuentra en cuadratura con Neptuno y con Saturno. Lo vemos, digamos, en la casa 10, ¿vale? Esto nos indica mucha confusión, mucho malestar psicológico fomentado. Ya el Sol de por sí indica esas tendencias depresivas y ese malestar. Claro, la cuadratura de Sol hacia Júpiter y hacia Neptuno lo fomenta todavía más, haciendo que Trump también, digamos, como que sale a la defensiva, y sobre todo estos aspectos, esta combinación de aspectos, nos habla de poner límites, y poner límites a los suyos, ¿no? Porque tenemos al Sol en el signo de Géminis. Géminis rige los países precisamente de Estados Unidos y de Bélgica, y eso es lo que hemos visto, lo que ha hecho un poco Trump, ¿no? Poner esos límites. Hasta la fecha, hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Por otro lado, bueno, tenemos Mercurio, que está en cuadratura con Saturno, y Venus también, que está en cuadratura con Neptuno y la Luna. Esto, por otro lado, nos indicaría, aparte de esa comunicación que a él le resulta bastante dificultuosa este año, vemos también, yo por lo menos veo que, a ver, junio, julio, agosto, que en el mes de agosto Trump tuvo que desplazarse al interior de Estados Unidos a causa de una discusión probablemente que ha tenido con su hermana o alguien muy allegado a él, con dinero de por medio, donde él ha experimentado bastantes pérdidas económicas, las cuales también lo esperan todavía antes de que cambie de ciclo. Pero como decía, se iluminan en este año sus enemigos ocultos, es decir, no hay que confundir enemigos reconocidos, que son los que están descritos en la casa 8, con los enemigos ocultos, ¿no? Es decir, enemigos ocultos nos hablan precisamente de personas en las que confiamos, y de repente esto no, a él lo va a pillar todavía por sorpresa por el mes de mayo, donde va a experimentar esas pérdidas económicas y esas fuertes decepciones. Para mayo 2025, de aquí sí. 2 meses. Es decir, yo sí, claro, yo he analizado lo que le queda de ciclo, entonces, bueno, vemos que Donald Trump todavía se mantiene en una energía de bastante buena suerte, lo que te había comentado, que Júpiter en la casa 12 lo salva un poquito. Júpiter es un benefactor, ¿no? Al estar en la casa 12 lo protege un poquito de esos enemigos ocultos, de esos planes ocultos que se llevan en contra de él. Pero claro, Júpiter cambia de casa el día 6 de junio, si no me equivoco, y así como cambia Trump de ciclo, eso, pues digamos, la impresión será bastante diferente. A partir de 6 de junio sí que es verdad que esa protección, es decir, muy cerquita ya de su cumpleaños, se va a ir, digamos, desapareciendo, ¿no? Esta energía va menguando. Y sí, aquí en la carta lo que podemos ver, sobre todo también por ese Marte y Urano en la casa 11, que está Marte en cuadratura con Plutón en la casa 8 en Acuario, vemos cambio de grupos, ¿no? Cambio de grupos en cuestiones de amistades, en cuestiones de socios, unos cambios causados precisamente por esa decepción que se lleva Trump de una persona en la que ha confiado, en la que está confiando, y evidentemente con unas consecuencias muy nefastas a nivel económico. Entonces, aquí, porque estamos hablando de Trump, yo personalmente, si fuese una persona quizás más pues, como yo, más así común, yo incluso diría que esta persona dejaría el trabajo. Entonces yo aquí, en este sentido, tengo así 3 fechas. Una es para el 30 de marzo de este año. ¿Ya? Sí, que curiosamente es con la entrada de Neptuno, la primera entrada de Neptuno a Aries. Veo aquí una crisis bastante grande en lo que es la psique de Trump, donde él se va a replantear dejar la política, porque no se siente reconocido. Mónica, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Tiene 3 fechas. Tiene la primera fecha del 30 de marzo, la última 26 de enero y la segunda 22 de octubre. Son fechas
Ya te digo, si no fuese Trump, yo diría que esta persona va a renunciar su trabajo. Abandono total. La presión supera, ¿no? Sí, porque tiene la posición de Saturno, es en Piscis, en esa casa 10, es una posición muy... Además es que Saturno recibe aspectos muy negativos de otros planetas. Entonces, claro, él está haciendo mucho esfuerzo, pero no se le está reconociendo. Y es más, a partir de... bueno, como decía, tiene esa energía de buena suerte. Sobre el 11 de abril va a entrar en su vida una persona de su pasado conocida, es decir, no será una amistad nueva, sino como alguien con el que desde hace tiempo no mantenía una amistad, una conexión. Trump se va a ilusionar mucho, no te digo que no, van a empezar a hacer planes en conjunto, los cuales, digamos, van a tener una primera crisis el 8 de mayo. Esto va a ser así un hincapié bastante grande. Entonces, claro, entre el malestar de la casa del Sol en la casa 8, más ese cambio de Neptuno y esa crisis personal que tiene Trump, porque claro, yo al ver su carta natal, perdona, la revolución solar, lo vemos en los medios de comunicación así como muy avispado, muy seguro de sí mismo, sí. Y aquí yo tengo todo lo contrario, ¿no? Tengo mucho miedo, mucha inseguridad material, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucha sensación de estar cansado también. Entonces, entre la crisis que va a sufrir a partir del día 8 de mayo a causa de esa decepción, más esa insatisfacción en el trabajo, yo diría que probablemente Trump... ¿Abandone? ¿Tú piensas que abandonará este 2025? Si no es el 30 de marzo lo veo muy precipitado, a más tardar el 26 de enero del 2026. Es decir, que aguanta todo el año 2025, sí. Donald Trump. Tengo aquí 3 fechas, es decir, el 30 de marzo, 22 de octubre y el 26 de enero. ¿Y esa fecha última es la definitiva? Yo diría que sí. Por su revolución, sí. ¿eh? Me mojo aquí Te apuesto. Mojas porque lo estás viendo reflejado ahí claro, con los astros, claro. y cómo está aspectado todo, ¿no? Claro, es que es una persona bastante mediática, entonces da un poquito de respeto. No obstante... Pero para ti, claro, es una revolución de otra persona más, aunque Exacto. sea el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso también lo estoy comentando y digo, bueno, que sea... Pues sí. Es una notición esto que nos acabas de decir, Mónica. Bueno, iremos viendo. Sí, a ver, corren malos tiempos para Trump y para Estados Unidos también. ¿Y para el país también? Sí, porque Júpiter al recibir buenos aspectos, lo que hace que Trump, digamos, teniendo en cuenta esa falta de claridad en las ideas y falta de saber qué es lo que quiere provocado por Neptuno, digamos, tiene un exceso de seguridad en sí mismo, ¿no? Y Júpiter sí que es cierto que es un planeta muy beneficioso, pero en su forma más exagerada nos hace prometer cosas irrealizables, ¿no? Que luego no incumplibles, ¿no? Exacto, que luego no podemos cumplir, que luego quizás vemos las situaciones de una forma bastante más positiva de lo que es en verdad y claro, y ahí digamos... así como decía Trump, vienen los años dorados de Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos. Eso hemos escuchado, sí. Bueno, pues eso está por ver, no. Ya, sí, no. Porque es muy poquito tiempo que va a estar, prácticamente ni un año creo que llegará. Claro, sí. Claro, convertir unos estados, ¿no? En un año es muy poco tiempo para hacer mucho por el país, ¿no? Claro, date cuenta que ha atacado mucho a los suyos, ¿no? Y él también un poquito, aquí se podría decir que es casi que hasta una falta de humildad, ¿no? Porque él precisamente viene de unos descendientes alemanes e irlandeses. Entonces, claro, no es un americano de pura cepa, y aunque lo fuera, que aquí todos somos personas, pero que, claro, atacar así a los suyos, pues quizás no ha sido lo más adecuado. Y esto al final, a nivel kármico, se le va a pagar. A nivel energético, claro, aquí por un lado sí que veo que ha respetado bastante las energías de los astros, pero luego por otro lado como que se ha tropezado bastante con algunas decisiones que ha tomado, ¿no?
tiene en el, creo que es el punto, ay, ya no está el La mapita. carta astral, si la ponemos ahora de nuevo, nos la ponen nuestros compañeros, la vamos a ver aquí. Hay una parte que es la parte de la fortuna, que está presente en todas las cartas. Aquí no lo veo, pero bueno, sé que está en la casa 4, eso, esa ruedecita rojita. Este puntito nos refleja a todos en las revoluciones solares y nuestras cartas natales nuestra suerte, nuestra satisfacción vital, ¿no? Para Trump en este año, al estar en la casa 4 en Virgo, nos habla de que todo lo que hiciera Trump respetando o en beneficio del inicio de la vida, ¿no? Es decir, aquí podemos hablar de animales, de plantas, de medio ambiente, de nuevos proyectos. Si él se dedicara a eso, digamos a nivel energético, esto genera como un buen dharma, ¿no? Y precisamente Trump, digamos, ha omitido esa parte en sus proyectos, porque es verdad que incluso ha despedido a los científicos que monitoreaban el océano. Entonces sí que es verdad que actúa un poquito en contra, ¿no?, de ese principio de la vida. Como que esas áreas no les interesa. Claro, le interesa o no le interesa, al final todo tiene una consecuencia energética también, es decir, estas energías de los astros, la energía que pasa a través de nosotros y se canaliza, luego nos vuelve de alguna manera, ¿no? ¿Hay alguna cosita más importante a destacar de Donald Trump, Mónica? ¿O ya has dicho todo lo que tenía, lo más importante, los rasgos más importantes del presidente? Yo creo que ya está, que ya porque estaría, ¿no? sí, viene... Bueno, has dicho mucha cosa, ¿eh? Sí. Que tenga oídos para oír, que oiga, ¿eh? Lo has dicho claro, ¿eh? Sí, no, Donald Trump, pues eso, ya está. Sí, también está al final de su revolución solar, le quedan 3 mesecitos y lo más así destacado que va a ser, pues es Muchas esa gracias por crisis. tu trabajo, que lo has hecho de forma express, porque te lo pedí ayer, Mónica, y tú has trabajado ahí intensamente para que tengamos hoy aquí en Nueva Humanidad las últimas noticias de Donald Trump. Me gustaría preguntarte también, Mónica, las lecciones de los ascendentes solares, que son también muy importantes en el ser humano, Sí. ¿no? Sí, nosotros cuando nacemos y tenemos nuestra carta natal, tenemos nuestro signo solar y nuestro ascendente, que no tiene a veces nada que ver con nuestro signo solar. Esto significa que una persona del signo de Piscis, por ejemplo, no es 100% Piscis, es 30% Piscis, 30% su ascendente, que es cómo se expresa, cómo se recibe por la sociedad, 30% lo que es la luna y este restante 10%, digamos, la ubicación de los otros planetas, ¿no? Son los matices. Y esto, digamos, es lo que viene con nosotros pues eso, por destino. Pero luego todos los años tenemos un ascendente diferente. Al tener un ascendente diferente, significa que aparte de estas lecciones que traemos por destino, tenemos, digamos, como nuevos retos o la posibilidad de integrar todos los signos de zodiaco en nuestro ser, lo cual me parece muy magnífico y muy maravilloso, ¿no? Porque nos enriquece. Entonces, una persona del signo de Piscis, por ejemplo, que suelen ser quizás más tímidas, más retraídas, no quieren tanta visibilidad, con el ascendente anual en Leo, pues tienen la posibilidad de destacar, ¿no? De mostrarse a la sociedad, de confiar en su fuerza y en su valor sin, digamos, ese orgullo falso, ¿no? Un ascendente en Aries nos daría, por ejemplo, la posibilidad de iniciar nuevos proyectos, ¿no? De sentir ese impulso de decir, bueno, pues me vendo una manta en la cabeza y voy hacia adelante con todo. Y así todos los signos de zodiaco nos ofrecen unas oportunidades excelentes. Dependiendo el ascendente que tengamos ese año, nuestra revolución. Sí, ¿no? sí. Que va cambiando cada año. Todos los años, exactamente. Todos los años nuestro ascendente solar cambia, nos beneficia también en una parte determinada en nuestra vida, según, digamos, interactúa con nuestra carta natal. Y bueno, con lo que hemos dicho al principio, el conocimiento al final es poder, es paz, es el camino hacia la realización personal. Y conociendo estos detalles y sabiendo cómo se pueden aplicar en la vida, la verdad es que nuestra vida puede cambiar de forma positiva
de un mes para otro. Sí, la frase que pone en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, esa frase es muy potente, encierra mucha verdad, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo se trata de conocernos a nosotros mismos. Sí. Cuanto más te conoces, más sabes y puedes caminar de forma más recta y más organizada y con más paz, ¿no? Desde el autorrespeto, ¿no? Sí que es cierto que... Tengo estos valores altos, estas carencias, ¿vale? Lo conozco y eso ya también te da mucho poder y valor. Claro, meterle quizás más, ponerle más esfuerzo a esas carencias que tenemos, aprovechar en positivo nuestros talentos y nuestras virtudes y de esta forma pienso que una persona feliz es una persona que no piensa en hacer el mal a los demás, ¿no? Y esa energía que desprende a su alrededor es una energía de felicidad, de bienestar y al estar bien pues quiere que todo el mundo esté bien. Se contagia. Exactamente. Nos contagiamos todos del amor, sí. en vez de la rabia y el odio, ¿no? Y hagamos un mundo de amor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces... Como decía John Lennon, ¿no? Sí, entonces conocerse a sí mismo y aprovecharlo en nuestro propio beneficio no es un acto egoísta, al contrario, estando bien hacemos que todo el mundo está mejor, ¿no? De hacer un mundo mejor, hacer sí. una nueva humanidad, ¿no? Consciente una nueva humanidad. Y con mucha luz, correcto. ¿no, Mónica? Pues muy interesante todo lo que nos aportas, Mónica, hoy aquí en Nueva Humanidad Televisión, el trabajo que haces con la Revolución Solar. Utilizas muchas más herramientas también en tu vida cotidiana, en tu consultorio, ¿no? Pero lo que más te dedicas es a la astrología, Mónica. Correcto, sí, aparte de la astrología y aparte de las revoluciones solares, por supuesto, realizo consultas específicas. No sé, por ejemplo, una mujer que se quiera quedar embarazada, pues entonces se pueden analizar las fechas beneficiosas, ¿no? Cuando se podría dar. Por el tema de para cualquier cosita, mudanzas, etcétera. Y aparte de eso, bueno, pues astrología, biodescodificación, mineralogía, mucho. Al final todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Pero es muy potente la biodescodificación, ¿eh? Sí, la biodescodificación. Te dice mucho de ti. Sí, para mí personalmente me marcó un antes y un después en mi vida. Porque lo primero que te enseña la biodescodificación o lo que te hace integrar es a no juzgar. Y es una lección bastante, no digo duría, pero interesante por integrar en uno mismo, porque hasta que no tomamos conciencia de hasta qué punto nosotros juzgamos, impacta. O sea, impacta, es muy impactante, sí. Pero sí, la biodescodificación la verdad es que nos hace abrir muchísimo la conciencia hacia el bienestar de uno mismo y de los demás. Pues sigue adelante Mónica con estos aprendizajes, esta investigación, ¿no? Día a día, de todas esas herramientas que estás poniendo al servicio de la humanidad, ¿no? Sí, al final es como has dicho, es una investigación, ¿no? Es decir, pasamos de un campo y de repente se nos abren las puertas hacia otro campo y todo al final... hay una frase que me gusta mucho que es todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y Roma al final es nuestra felicidad, nuestro bienestar, ese amor incondicional, ¿no? Del que hablan al final todos los profetas y los grandes metafísicos, el amor incondicional, que es a donde tenemos que partir. Vayamos ahí todos, ¿no, Mónica? Sí. Mónica Martina, aquí aparecen los datos de Mónica, su Instagram, su teléfono móvil, por si queréis contactar con ella para solicitar algún servicio de lo que ella ofrece o información, que te piden información a través del WhatsApp, ¿no, sí, Mónica? Sí, Estás ubicada en España, en Barcelona, en Sabadell, Barcelona. Sí. Y trabajas tanto para gente de España como para América, ¿no? Sí, trabajo a nivel europeo para todas las personas hispanohablantes. Que hay muchas también en Europa, sí, cierto. Sí, y nada, al final estos son trabajitos consultas que se hacen por PDFs o por teléfono, entonces hoy en día no hay fronteras. Pues muchas gracias por tu presencia en Nueva Humanidad. Espero que nos visites en más ocasiones, Mónica, y nos sigas explicando muchas cosas interesantes sobre la astrología, la revolución solar, sobre el destino, sobre la vida, que hay mucho secreto y mucho misterio. Muchas gracias, ha sido un placer. Mónica.
Amigos, espero que os haya parecido súper interesante lo que hemos vertido aquí con Mónica Martina. Hoy nos ha visitado por primera vez y espero no sea la última, y lo tenemos que dejar aquí. Será hasta la próxima. Dale like al vídeo, compartirlo y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.